Muy bien, vamos con nuestro último video del módulo 6 consultando XML y en este video aprenderemos a utilizar la cláusula OpenXML en donde aprenderemos en esencia cómo consultar un documento XML ya construido, ya creado y cómo convertir los datos o los valores de los atributos del documento XML, convertirlos en un formato de conjunto de tablas con filas y columnas. Ese es el objetivo particular de OpenXML, poder convertir un XML en un result set o en un resultado tabulado en columnas y filas. Comencemos entonces a entender un poco cómo es el procesamiento de un documento XML mediante el uso de la instrucción OpenXML. Lo primero es que nosotros recibimos en SQL Server un documento en formato XML que un cliente, una aplicación cualquiera, nos puede entregar. Por ejemplo, del video anterior, la función EventData que me retorna en XML y que podríamos llegar a trabajar para convertir por completo los datos de ese XML en un formato de tabla. Una vez recibido, lo primero que hay que hacer es utilizar un procedimiento almacenado llamado SPXML Prepare Document que me va a hacer o me va a garantizar convertir o crear en memoria RAM un árbol interno donde las ramificaciones van a ser los nodos del XML y al final del árbol vamos a encontrar los datos que necesitamos en memoria RAM. Este documento, ¿para qué lo creamos o para qué creamos este árbol en memoria RAM? Pues sencillamente para que con la instrucción OpenXML vayamos a ese árbol y rápidamente traigamos la información de los últimos niveles del árbol donde ya se encuentran los datos particularmente. Al XML no podemos acceder de manera directa, sino que por el contrario lo que hacemos es cargar la información en un árbol en memoria y allí sí ya podemos ir a hacer la toma de los datos en cuestión. Una vez lo tenemos, ya con el OpenXML, lo que podemos hacer simplemente es procesar los datos en una tabla, insertar la información que ya extrajimos con el OpenXML. Y el último paso casi que obligatorio es, pues si ya creamos un árbol en memoria, debemos destruir ese árbol en memoria ya una vez hemos hecho la consulta. Así pues, el paso quinto, vamos a usar un procedimiento almacenado llamado SPXML Remove Document que se va a encargar de limpiar la memoria de ese árbol que creamos anteriormente, pues para que no tengamos ahí problema de objetos sin utilizar en memoria como tal. Para poder utilizar los procedimientos SPXML Prepare Document y SPXML Remove Document y además saber qué árboles con OpenXML, estos procedimientos manejan o reciben como parámetro un manejador que es un ID, un entero que asigna automáticamente SQL Server con lo del procedimiento almacenado Prepare Document y es el que va a permitir identificar qué árbol es el que estamos manipulando. Pero bueno, vamos a ver esto cómo funciona y cómo lo podríamos llegar a manejar. En primera instancia, pues declaramos ese tal manejador, ese famoso manejador de tipo entero podría ser, y lo pasamos como parámetro al procedimiento almacenado, pero es un parámetro de salida. ¿Por qué de salida? Es un parámetro de salida básicamente porque cuando se ejecuta el procedimiento necesitamos que el manejador tenga un valor para primero poderlo utilizar con la instrucción OpenXML y segundo removerlo con el procedimiento SPXML Remove Document. El SPXML Prepare Document, además de recibir el manejador, va a recibir el documento en XML, son como los dos parámetros que recibe. Y ya posteriormente lo único que tenemos que hacer es colocar aquí en esta sección el código que me permite procesar el documento XML con la instrucción OpenXML. Aquí como ven a práctica lo que hacen simplemente es crear un procedimiento almacenado llamado sales.processOrder que recibe el documento y que lo único que ustedes tienen que hacer siempre es ejecutar el procedimiento y mandar el documento. Esto con el fin de no tener que hacer todos estos pasos de cada vez que requieran procesarlo. Declarar el manejador, ejecutar el primer procedimiento, hacer la consulta y ejecutar el segundo procedimiento. Veamos un ejemplo de cómo utilizar ese OpenXML, es decir, la instrucción que va aquí justo entre Prepare Document y Remove Document. En la parte superior vemos el XML que estamos procesando y en la parte inferior vemos la instrucción OpenXML.
donde efectivamente recibe el manejador, aquí el arroba handle, para saber qué árbol o de qué árbol va a ir a traer la información. Recuerden que ustedes de manera paralela podrían varios usuarios estar ejecutando OpenXML y necesitamos identificar claramente cuál es ese árbol a navegar. ¿Y qué le estamos diciendo? Mire, vaya al documento OpenXML y ubíquese en Customer Order Order Detail. Customer Order Order Detail, ¿cierto? Y de Order Detail, ¿qué va a traernos? O sea, a ese nivel va a empezar a traernos Customer ID, Order Date, Product ID y Quantity con los tipos de datos particulares con los que SQL Server va a interpretar la información. Pero ojo, como estoy ubicado a nivel de Order Detail y lo que me está pidiendo es el Customer ID, pues lo que me está diciendo es, mire, yo sé que usted no encuentra Order ID en este nivel. Le toca devolverse dos niveles. Dos .a/.a/ me indica devuélvase dos niveles. Es decir, de Order Detail a Order y de Order a Customer. Y aquí en Customer sí va a encontrar el atributo, por eso el arroba, el atributo Customer ID. ¿Listo? En cambio el Order ID solamente se tiene que devolver un nivel, al igual que el Order Date. Estoy en Order Detail, me devuelvo un nivel y ahí voy a encontrar Sales Order ID y Order Date. Y el Product ID sí lo vamos a encontrar al nivel en el que estamos ubicados, con arroba Product ID. Arroba Product ID, que es el que tenemos acá. Y Quantity al mismo nivel. A este no le tuvimos que poner alias porque el nombre es exactamente igual al del atributo, Quantity. De esa manera eso nos va a garantizar traer la información del documento XML. Veámoslo, vamos a ver un pequeño ejemplo para comprender un poco más cómo funciona la instrucción OpenXML. Nos devolvemos por acá y lo primero que vamos a hacer es ubicarnos claramente en nuestra base de datos AdventureWorks. ¿Listo? Ahora bien, vamos a empezar a manejar o a declarar el manejador del documento @idoc de tipo entero, el documento @doc de tipo, en este caso puede ser varchar o XML, como lo quieran manejar, y le decimos set@doc igual a root, que es el nodo papá, y dentro encontramos customer ID, contact name, dentro de customer está order ID, customer ID nuevamente, employee ID, order date, dentro de order está order detail y que tiene los atributos product ID y quantity. Digamos que esa es como la estructura típica que vamos a navegar. Luego de esto, pues recuerden, debemos ejecutar el procedimiento prepare document para llevarnos a memoria RAM el documento y crear el árbol con la información del documento. Le pasamos nuestro manejador de tipo output, @idoc de tipo output, y le pasamos el documento @doc. Y hacemos nuestro select from OpenXML, le pasamos nuestro manejador @idoc y le decimos dónde se va a ubicar, en root, customer, order y order detail. Devolviéndonos al documento, root, customer, order y order detail. A este nivel se va a parar en el primer dato y a este nivel se pararía en el segundo dato, que me lo salte por acá. A este nivel se pararía. Acá. ¿Listo? ¿Y qué va a traer de allí? ¿Listo? Ya que estamos parados allí, le decimos with order ID, que se encuentra un nivel arriba. Vamos a ver si es cierto. Order detail y un nivel arriba vamos a encontrar el order ID. ¿Verdad? Customer ID, que también está un nivel arriba, y Order Date, que está un nivel arriba. Customer ID, que está un nivel arriba acá, y Order Date, que también está un nivel por encima, pero Product ID y Quantity, que se encuentran en el mismo nivel. Product ID y Quantity en el mismo nivel. Y por último, bueno, antes de esto especificamos los tipos de datos, entero, varchar, datetime, entero, y por último lo que hacemos es remover el documento. Ejecutamos toda la instrucción que tenemos acá y observen cómo efectivamente me convirtió el XML en una forma tabular de los datos en cuestión, donde nos trajo efectivamente 3 registros correspondientes al detalle de estos dos tags y al detalle del tercer tag como tal. Observen que aquí está Product ID 72, Quantity 3, la fecha debe ser 1996-08-16, 1916-08-16, aquí lo tenemos, y el Customer ID lilas y el Order ID
10.283. Muy bien, de esta manera aprendimos a procesar la información. Lo único que tendríamos que hacer es aquí en esta consulta es insertarla en una tabla. Si tuviéramos una tabla que tuviera esa estructura, aquí le diríamos insert into mi tabla, si ya lo tuviéramos creada, y el select asterisco from OpenXML para poder procesar los datos antes de destruir el árbol como tal o la información de memoria del árbol que tenemos del documento XML. Y con esto cerramos ya nuestros dos módulos de XML, donde aprendimos en primera instancia, en el módulo anterior, a almacenar los documentos XML y en segunda instancia a hacer consultas a documentos XML. Nos vemos en nuestros próximos módulos. Muchas gracias.